abrazo virtual también para todos ustedes. Excelente, qué alegría verlos. A ver, vamos a prender aquí la lámpara. Ahí está, muy bien, mucho mejor. Vamos a compartir la pantalla. Hoy día tenemos un tema muy, pero muy importante para nuestra vida espiritual, ya que todos nosotros no somos perfectos, tenemos muchas luchas, muchas dificultades, pero tomados de la mano del Señor, sé que podemos encontrar grandes oportunidades. Decisiones que enriquecen. ¡Wow! Eso quiere decir que hay mucha toma de decisiones que pueden llevarme a ser bendecido por el Señor. Muchos piensan que las bendiciones pueden también llegar a ser una realidad por medio de uno mismo. Y esta es la famosa teoría del existencialismo, la teoría del humanismo, que la toma de decisiones la debo de tener yo mismo y yo soy mi único Dios, soy el único que se rinde cuentas a sí mismo, soy el único que se consulta a sí mismo y soy el único que está por sobre encima del tiempo y me muevo en el tiempo. Pero esta es una de las tragedias que el ser humano tiene. Todos nosotros tomamos decisiones a diario y miles de decisiones, ya sean para construir nuestra vida espiritual y que esté en comunión con Dios o para ser muy deplorable en nuestra vida íntegra. Bueno, vamos a ver aquí unas figuritas. Y es cierto, todos los días nosotros nos enfrentamos a la vida, nos enfrentamos a un mundo para poder tomar decisiones. En el mundo de los negocios hay mucha gente que estudia, hay mucha gente que empieza a emprender grandes proyectos, ¿no? Grandes proyectos y está metido y gasta mucho dinero, gasta mucho tiempo, mucho esfuerzo mental invirtiendo en su futuro porque piensan que eh, teniendo una buena plataforma estudiantil, después van a cosechar estos frutos. Y esto es importante y necesario. Y hay tomas de decisiones a diario, en los negocios, en las finanzas, en la parte espiritual, también la parte moral, ¿no? Pero hay unos asuntos que no pueden ser negociables. Por ejemplo, tus principios, apreciados joven, apreciados adolescentes, apreciados hermanos, no son negociables. ¿Y aquí a dónde voy? Es pues que la vida tiene asuntos esenciales y la vida también tiene asuntos no negociables. Y los no negociables son nuestros principios. Y los esenciales son los que realmente deberíamos hacer. Obviamente, no quemando etapas, ni saltándonos o apresurándonos, sino que siguiendo una línea sucesiva y ordenada. Solamente así, de una manera planificada, tomada también por la dirección divina, vamos a poder obtener grandes decisiones que van a darnos consecuencias de bendición. Y hoy vamos a ver un personaje bíblico, así que quiero que tú te concentres. Bueno, yo aparezco ahí en la flecha, voy a ponerme al costado. Si tú miras hacia arriba, miras a Jesucristo, vas a poder encontrar una puerta abierta, una luz. Vas a poder vislumbrar grandes oportunidades. Las tragedias del ser humano es mirar a la derecha y a la izquierda, pero sin Jesús, sin Cristo en su corazón. Y esta es una de las tragedias porque cuando uno anda solo en la vida se equivoca. Y déjame decirte que es mejor tener como aliado a Jesucristo, estar conectados con Jesucristo en la toma de nuestras decisiones. Ay, pero ¿dónde queda mi libre albedrío, pastor? ¿Qué esto, qué lo otro? Yo también soy libre de poder tomar mis propias decisiones. Bueno, tranquilo, como diría mi profesor. Miren, aquí en este curso no es obligatorio por si acaso su asistencia. Aquí no se obliga a nadie a venir. Pero eso sí, si tú no vienes, tranquilo, jalas el curso. Pero ¿saben algo? El límite, y creo que esto ya lo hemos hablado, el límite en la toma de decisiones es nuestro Dios. ¿Quién es el límite? Quiero escuchar. Ah, Dios es nuestro límite. Pero ¿por qué Dios coloca límites? Tranquilo. Así como tu padre y tu madre te cuidan para que tu integridad, tu parte física y tu vida, tu desarrollo, tu crecimiento como persona esté bien direccionada, bien alineada a principios y a valores, igualmente el Señor quiere resguardar ese futuro extraordinario que ya tiene para ti y para mí. Así es mejor tomar las decisiones con el Señor. A ver, acá hay una frase linda, ¿no?
que dice, ¿no? No tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Esta es una también de las verdades y de las tragedias de los chicos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y hasta de los adultos, porque también existe este asunto que se llama la regresión. Yo les recomiendo leer este hermoso libro, Mente Positiva, es un bestseller de la iglesia, maravilloso, y habla acerca de las emociones temporales. Así que no tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Acuérdense que las emociones por definición van y vienen con facilidad, igualmente con los sentimientos. Y la pasión es todo lo que confunde la razón. Muchos de nosotros a veces por emoción ejercemos decisiones y estas decisiones nos van a marcar. Pero quiero darte una solución y esta solución la da el Señor. Las cosas en la vida te pueden marcar, pero eso no te define. El único que te va a definir y te puede salvar y te puede sacar el hoyo de tu vida es Jesucristo. Amén. Así que tranquilo, porque hoy día vamos a ver un personaje bíblico que también tuvo que tomar una decisión muy determinante en su vida, muy determinante y afectó positivamente toda su integridad, su futuro extraordinario, afectó a su familia y tuvo un gran ministerio. Ah, ¿y de quién vamos a hablar, pastor? Bueno, vamos a hablar de Mateo. Pero antes de hablar de Mateo y antes de que abran su Biblia, vamos a leer esta frasecita. ¿Qué dice esta frasecita? A ver, cuando las prioridades están claras, yo te pregunto ahora, ¿cuáles son tus prioridades? Las decisiones se hacen fáciles. Ok, vamos a ordenar esta frase. Quiero que te concentres. Mira, hay una gran verdad. Uno de los objetivos y los propósitos de las crisis, de los problemas, de los desafíos que enfrentamos en la vida, es para poder ordenar nuestras prioridades. Que hay un orden de prioridades, está esto sistematizado, hay una clasificación. Por supuesto que sí. Claro que sí, hay prioridades en la vida. Y si tú como joven, si tú como hermano de iglesia no tienes prioridades en tu vida espiritual, creo que es lo más importante porque lo que nosotros estamos preparando en esta tierra, en estos momentos, es una iglesia que tenga el carácter de Cristo, que sea gloriosa, sin mancha, sin defecto y que esté pura para un encuentro con Jesús. Entonces, las prioridades tienen que siempre estar alineadas a la conexión con Cristo. Ahora, uno de los objetivos de los problemas es ordenar nuestras prioridades. Y hoy tú necesitas ordenar estas prioridades. No necesitas tener planes B para esta prioridad que debe ser Jesús en tu vida. No debes tener un plan B. Tienes que siempre escuchar la voz de Dios. Y cuando le escuchas, responder positivamente, afirmativamente al llamado que Dios te hace. Así que toma bien en cuenta esto. Cuando las prioridades están claras, cuando Cristo es el que mora en tu vida, es el dueño de tus prioridades, las decisiones que tú tomes se harán más fáciles. Y algunos dicen, ay, sí, yo quiero decisiones fáciles, pero quiero que todo me vaya bien como yo quiero. No, tranquilo. La naturaleza también sigue un orden. La física tiene un orden, la biología tiene un orden, la química. Tú no puedes malear esto. Si no, lo vas a tergiversar y vas a ser dueño de las consecuencias. Y esto es desastroso. Muy bien, ahora sí, ¿quién fue Mateo? Atención, por favor, porque lo que vamos a leer hoy día lo que vamos a dar a conocer hoy día es impresionante. Vamos a ver la vida de Mateo. Y saben algo, quiero contarles el contexto y quiero que vayan ya buscando en sus Biblias, por favor, a ver todos con su espada, a ver los jóvenes, excelente. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, es el tema de hoy, porque son decisiones que enriquecen, ¿ok? Miren, quiero contarles un poquito el contexto antes de ir a estos versículos, pero puedes ir ya buscando. Mira, entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. Los publicanos. Mira, el hecho, y como lo dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 28, 29, el hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña, o sea, Roma, era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba algo, que su independencia había desaparecido. Y es cierto, ellos estaban siendo esclavos por el imperio romano, pero había gente dentro de su pueblo
que les robaba, estaba aportando y ayudando al Imperio Romano a quitarle sus bienes, a quitarle su libertad, a quitarle su dinero. Ahora yo te pregunto, hay mucha gente que quizás, o hay muchas cosas, o cosas materiales, el materialismo, está quitándote tu libertad. Hay gente que te está quitando tu libertad. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente y no tiene poder de decisión, que se vuelve esclavo de otros. Empieza a tener un sentimiento enervado. Es muy maleable, es muy cambiante en sus decisiones. O sea, es una persona muy manipulable. No puede ser esa persona. Hoy vamos a hablar de Mateo y quiero hablarte de que Mateo era un funcionario romano. ¿Cómo? Pero si él era judío. Sí, así es. Tenía que ganarse también el sustento. Y para hacer eso, lamentablemente tenía que trabajar para ellos. Les sigo contando. Mateo era un hombre que, como cualquier ser humano, tenía sus propias luchas, sus propias necesidades. La Biblia cuenta que Mateo era un personaje muy importante. Si nosotros contextualizamos los tiempos de Mateo, y quiero que me entiendas, con nuestros días, podríamos decir que Mateo era un cobrador moderno de impuestos. Vamos a colocarle esto, ¿eh? Era director de la SUNAT de aquel tiempo. ¿A cuántos les gusta la SUNAT, pobres humanos? A nadie les gusta, ¿no? Pero es parte, ¿no? Hay siempre que cobrar los impuestos, ¿no? Y bueno, él era el director de la SUNAT, por si acaso, en esos tiempos. Estamos contextualizando por si acaso, en ese tiempo no había SUNAT, ¿ok? Era como el director de la SUNAT de aquel tiempo. Él se había graduado en la Universidad de Jerusalén como contador público colegiado, pero no para servir a su patria, sino para trabajar para los romanos. Y esto era una tragedia para su pueblo, porque el pueblo estaba en contra de estos publicanos, estaba en contra de los recaudadores de impuestos, porque ellos trabajaban para el enemigo. Interesante este asunto, porque se llegó al punto de poder discriminar a estos personajes que eran judíos. ¿Cómo estaban ellos emocionalmente? ¿Cómo estaba su parte sentimental, emocional? ¿Cómo estaba su personalidad, su identidad? La Biblia cuenta, apreciados hermanos, quiero que te concentres, porque este es el contexto, si no, no vamos a lograr entender. La Biblia cuenta que trágicamente Mateo, Leví Mateo, él trabajaba para el Imperio Romano. Y saben, los romanos eran el pueblo, y vuelvo a repetir, que oprimía a Israel. Y cuando un ciudadano judío como Mateo trabajaba para los judíos, era odiado porque trabajaba en favor de los enemigos del pueblo judío. Eran odiados por su mismo pueblo. Y Mateo vivía esa situación, vivía un dualismo, un doble discurso. Se le conoce a al que tiene un doble discurso como el creyente Raimundo, un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y él sentía eso en su cabeza, un dualismo, un doble pensamiento, un doble discurso. Y te pregunto, ¿la persona que tiene un doble discurso, que tiene una doble vida, tiene paz interior? Por supuesto que no. Quizás muchos estamos escuchando estas palabras y estamos recién iniciando. Y estará quizás identificando algunas cualidades de alguna situación que tuvo Mateo, que tú también la estás viviendo. Pero no te preocupes porque el Señor va a fijar tu mirada hoy en ti y en mí. Y cuando Él la fija, no es como tú miras o fijas tu mirada a otra persona. Cuando Él te mira y fija su mirada en ti, traspasa cualquier barrera y todo para transformarte. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesucristo. Muy bien. El texto bíblico también dice que un día Jesús pasaba por ahí y lo llamó. Pero antes de eso, como estábamos mencionando, Jesucristo fijó sus ojos en él. Lo miró, ¿sabes? Hay algo muy distinto en la mirada de Jesús. No es igual a la mirada del hombre porque nosotros solo podemos visualizar las cosas externas y las expresiones. Pero cuando Jesús te mira, mira lo más profundo de tu corazón. Y existen áreas en la Biblia que solo Dios puede ingresar, donde solo Él puede ver y Él puede transformar. Estamos restaurados y transformados en Cristo. Y necesitamos sí o sí vivir una vida en el Espíritu, una vida en su palabra, una vida para ser vivificados, renacidos, transformados. Tú lo necesitas. Y Mateo lo necesitaba.
Y en el momento cuando él vivía una crisis existencial, vivía una crisis como persona, en una crisis de identidad, un doble discurso, un dualismo, podríamos decir sincretismo, porque él también robaba. Si usted lee La sierva del Señor, le decía a toda la gente, estos personajes le robaban a su propio pueblo, porque era una persona que ya había llegado al punto de que ya no le importaba lo que la gente le diga. ¿Ha encontrado usted a estas personas? Y quizás estoy hablando a alguien que también tiene esa condición. Dice, a mí no me interesa lo que otra gente diga de mí. Yo voy a hacer lo que yo deseo, así esté mal, esté bien, para mí esta es mi verdad y ellos tienen que aceptarme como son. Y si no les gusta, pues aquí estoy, no hay ningún problema, a ver que me confronten. Miren, Mateo llegó al punto de robar a su pueblo, a su propio pueblo. Acuérdense que cuando Jesús te mira, cuando Jesús fija su mirada en ti, no es solamente para pasar externamente un escaneo, sino para escanearte y como una tomografía, mirar lo que hay adentro de ti, mirar tu condición. Y miró la condición de Mateo y miró su dolor, su crisis existencial. Acuérdate que Él conoce lo más profundo de tu corazón, tus intenciones, tus anhelos, conoce tus traumas, tus pensamientos, tus amarguras, tus malas decisiones, tus intenciones, tus luchas más incógnitas que ni tú mismo puedes comprender. Él las conoce. Y la Biblia dice que Jesús miró y fijó su mirada con amor en Mateo, en Leví Mateo. Y acuérdense algo, Mateo también no era cualquier vagabundo, no era un paria de la sociedad. Mateo era un hombre importante, era un funcionario público. Les dije que más o menos era como el director de la ciudad. Tenía un buen sueldo, tenía una buena casa, vestía muy bien, tenía comodidad social muy alta. Ahora aquí también viene un asunto. Cuando una persona va creciendo, a veces profesionalmente, y empieza a tener asuntos materiales, muchas veces descuida muchas cosas, empieza a tener otras prioridades, va priorizando y mirando cosas temporales que estremecen nuestros sentidos y nuestras emociones, las etiquetas de la sociedad, la presión del grupo, pero después nos damos cuenta que todo esto es pasajero y no tiene sentido. No tenemos la paz interior. No sé cuántos de ustedes han sentido quizás algo vacío en su corazón, ¿no? Porque han negociado a Dios en su vida, han lastimado su corazón, han andado en sus propios rumbos y le han dicho, Señor, no te necesito. Pero saben algo, sí o sí el ser humano necesita de Dios, porque el ser humano es psicobiosocial, espiritual, sí o sí va a requerir de Dios. Les voy a contar una experiencia, una ilustración para seguir con Mateo. Había un personaje, vamos a colocarle Daniel, ¿está bien? Para que nadie se sienta mal y yo me voy a aludir este nombre. Danielito, una persona muy autosuficiente, solamente había ido una vez a una campaña de lo que es escalar las montañas por el Everest. Había ido una sola vez, pero ya se sintió seguro de que él mismo podía hacer varias campañas solo. Así que agarró sus utensilios, no haciéndole caso a sus padres, no haciéndole caso a sus hermanos, no haciéndole caso a sus vecinos, a sus amigos de campañas. Él se fue solo una tarde. Calculó mal el horario, porque cuando empezó a subir los Alpes, se dio cuenta que el horario, ya en la tarde, 3, 4 de la tarde, empieza a oscurecer en las alturas. Y empezó a colocar sus estacas ahí en el hielo, en la nieve. ¿Y saben algo? Había amarrado, lamentablemente, muy mal, se había olvidado de estos nudos importantísimos que aprendemos en los conquistadores. Se había olvidado de hacer este nudo tremendo. Así que estaban por ahí algunas cuerdas flojas. Así que cuando él estaba llegando para poder acampar y colocar su carpita y colocarse ahí un poquito abrigador, cuando agarra la estaca se cae, se rompe, se despega y él sale disparado hacia atrás. Supuestamente tenían que sostenerlo las otras estacas, pero las otras estacas se despedazaban, se rompían por la presión que había y empezaba a caer. Pensó en ese momento en el Señor. Él había rechazado al Señor, le había dicho, ¿sabes qué, Señor? Aléjate de mí porque lo único que tú tienes en mi vida y lo que eres es un estorbo, eres una piedra en el zapato, no te necesito, tú eres algo muy mínimo para mí,
porque tú jamás me escuchas. Había tenido varias pérdidas de familiares y él había dicho que jamás el Señor lo entendió y escuchó sus oraciones. Y quizás estoy hablando de alguien así. Y sabe algo, en ese momento cuando él estaba a punto de morir y caer al precipicio, él se acuerda del Señor y le dice, Señor, sálvame. Y de pronto, dice la historia, que la última estaca fue, y que fue la primera, perdón, la primera estaca que él colocó fue la que lo sostuvo. Y él empezó a pendular, empezó a hacer este giro. Y el Señor se le presenta y le dice, aquí estoy, hijo mío, estoy para salvarte. ¿Quieres escuchar mi voz? Sí, Señor, por favor, perdóname que yo estoy aquí para escuchar tu voz, por favor, quiero que tú me hables, quiero que tú me dirijas, ahora sí, quiero andar en tus caminos, gracias por aparecer, gracias por hablarme, gracias porque te siento. Ok, hijo mío, te voy a ayudar. Vamos, ahí en tu cintura tienes algunos materiales y algunos instrumentos eh, para, para poder trepar las montañas. Y en la parte izquierda de este cinturón tienes un cuchillo, una navaja, que tiene un gran filo. Ya, señor, coge esa navaja. Muy bien. Coge esa navaja y corta la navaja. Y corta, no la navaja, sino corta el último hilo que tienes que te está sosteniendo. Vamos, hazlo. Y lamentablemente este joven empezó a criticar a Dios. Empezó a estar en contra del Señor, porque no le entraba en la razón que él cortara el único medio que le daba la supervivencia y la vida en ese instante. Empezó a racionalizar con Dios, empezó a colocar mejor sus atributos, mejor su razón, por lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y saben algo, después de 2 semanas hubo una campaña de rescate y encontraron al joven Daniel. Lo encontraron petrificado, lo encontraron ahí todo congelado, ya sin vida, a 50 centímetros de hielo, del piso. Y todo por no escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos perdemos lo mejor en nuestra vida, los regalos más grandes y las sorpresas más grandes y bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe algo? La historia de Mateo es impresionante, porque Jesús, cuando fijó su mirada en él, la palabra de Dios dice, ahora sí vamos a la Biblia, apreciados hermanos, aquí está el texto bíblico, vamos a ponernos un costado, cuando Jesús dice, pasó por ese lugar, vamos a leer juntos, ¿está bien? Versículo 9, dice, Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Qué empírico el llamado de Jesús. Los ojos de Jesús eran impresionantes. Los ojos de Jesús, no estoy hablando que eran celestes, verdes, amarillos, no estoy hablando que traspasaban y enternecían cualquier corazón. Dice la Biblia, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Qué impresionante. Qué automático. Si usted se va a también y ve el comentario bíblico, usted se va a dar cuenta que en los otros textos, cuando hace una relación, va a encontrar que en Marcos capítulo 2, versículo 13 y 14, en Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, en Mateo 9, 9, va a encontrar usted que Jesús fijó su mirada en él, le habló, le dijo una sola palabra, sígueme. Y él automáticamente lo siguió. Se levantó, dejó todo, dicen las otras versiones, y se fue ante él. Qué impresionante la actitud de Mateo. Te pregunto, ¿tú tienes esa actitud cuando el Señor te está llamando por alguna manera? No, pero pastor, yo jamás he escuchado la voz de Dios en mi vida, jamás he escuchado que el Señor me ha dicho, sígueme. ¿Cómo que no? Cuando el director de aventureros te pide un favor para que lo apoyes en este año, para que seas un profesor, para que seas un líder, cuando la directora de Conquistadores te pide tu apoyo, vamos, necesito que hagas la oración, necesito que hagas una especial. No, yo no quiero, qué aburrido, qué anticuado, qué pasado de moda. ¿Quién ahora canta? ¿Quién ahora toca guitarra? ¿Quién toca el piano? ¿Qué es eso? Eso es para niños. Hermanos queridos, ahí el Señor te está llamando. De cualquier situación, el Señor te está llamando. Y Mateo escuchó la voz de su Señor e hizo caso omiso a su voz.
Yo no sé cuántos de nosotros hemos negociado al Señor en nuestra vida. Hemos lastimado el corazón o le hemos dicho, Señor, un ratito, todavía no es el momento. Viniste en el momento no preciso, justo cuando vienen las chicas que a mí me gustan, cuando viene el chico que a mí me gusta, como salen en las cadenas de televisión peruana, así como me gusta, viene, pero yo lo voy a convertir, yo lo voy a transformar, yo le voy a hacer una metamorfosis, pastor. Así es. Empezamos a racionalizar a veces con el pecado y todo esto trae consecuencias muy fatídicas. Déjeme decirle que no tener un plan B es a veces lo mejor cuando el Señor te llama, porque Mateo no tuvo un plan B, no postergó al Señor. ¿Ah? Miren, Mateo, como les vuelvo a decir, era una persona que lo tenía todo. Y hay cosas que no se pueden conseguir con dinero, ni con el trabajo. Hay mucha gente rica afuera. Mateo era tan rico, pero no era feliz. Y hay mucha gente afuera ahora que no es feliz. Puede tener mucho dinero, pero su familia está destruida. Tienen hijos que se drogan, que fuman, que toman y solamente viven una vida siempre tirada a eso. Hijos rebeldes, perdidos en el mundo. Hermanos queridos, si tu situación quizás la que estás escuchando ahora es como la de Mateo, quizás entiendas mejor cómo él se sentía en esos tiempos. Mateo tenía todo, pero no tenía paz en el corazón. Llegaba de noche, yo me imagino, él llegaba de noche a su casa y quería y necesitaba una pastilla para dormir. Lamentablemente en esos tiempos no existía Incafarma, Mifarma, Boticas, Perú, Arcángel, lo que sea, no existía. Él no podía salir en la noche e ir a comprar una pastilla para conciliar el sueño, no podía dormir. Cuando usted lee la sierva del Señor, dice que no tenía paz en su corazón. Él no podía comprar un Valium o un fármaco para poder descansar, porque no había, o existían esos medicamentos en ese tiempo, no había. Él sentía el peso de su conciencia y quizás tú también tienes un peso ahí, tienes un pasado ahí. Mateo sabía que en el fondo era un ladrón, era una persona que estaba en contra de su pueblo. Es por eso que esta perícopa, estos versículos son tan profundos. No, no son tan profundos porque solamente dice que el Señor fijó su mirada en él y él dijo, sígueme, sí, pero tienes que escarbar más allá y por eso tienes la luz menor, para poder ver los detalles. Hermanos queridos, los publicanos se llevaban mucho dinero ilícito. Yo no sé cuántos de ustedes, yo no sé cuántos de ustedes quizás han cometido este asunto de robarle algo a alguien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu conciencia? Imagínate ellos, su conciencia ya estaba tan cauterizada, que eran tan resilientes, perdón, eran tan transigentes al hacer esto. El texto bíblico que nosotros tenemos enfrente ahí, dice también que Jesús pasó por ahí, lo miró con amor y lo llamó, y él respondió afirmativamente. Ahora viene aquí algo importante. Vamos a leer el siguiente versículo. Jesús estaba comiendo en la casa. Uy, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué cambió de escena tan rápido? Sí, es una escena que cambia muy rápido, de una manera muy fugaz y también muy fuerte. ¿Ok? Del 9 al 10. Hay un cambio de escena. En el versículo 9, apreciados hermanos, apreciados jóvenes, apreciados adolescentes que estamos aquí, encontramos un escenario y es el escenario que sale en esta figurita. Pero en el versículo 10 vemos que después de ese llamamiento, después de que Leví Mateo apostó por Jesús, apostó por seguir a Jesús y dejó todo, ahora hubo una reunión en su casa. Acuérdense que él tenía mucho dinero y tenía una linda casa. Dice que él invitó a quienes. Miren aquí algo interesante. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y ahí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Nota ahí algo interesante, que Mateo, después de haber apostado por Jesús, no solamente pensó en su salvación, sino que apostó en la salvación de sus amigos los que cobraban impuestos, porque ahí dice que él invitó a estas personas. Interesante. Miren ustedes, una persona quizás muy egoísta puede haber dicho, no, yo me salvo solo, pero no, él pensó en otros. Y eso es lo que necesitamos tener en esta Semana Santa que se acerca. Nosotros aprovechamos estas oportunidades para que la gente pueda llegar a la reflexión y tomar una decisión por Cristo, que haga un cambio de 360 grados, no por nosotros, sino por la invitación que el Señor colocó en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nosotros fuimos mensajeros y ellos aceptaron a Cristo, los llevamos a Cristo. Y Él también quería hacer
esa fuente de bendición, quería llevar a estas personas que tenían también un corazón desvalido, tenían una crisis existencial, no tenían una personalidad clara y menos una identidad, que también tuvieran una solución como él había encontrado a Jesús. Así es, él quería una solución también para sus amigos. Cobradores de impuestos y pecadores, todos comieron con Jesús y sus seguidores, pero quienes siempre eran ahí, la piedra en el zapato. Cuando los fariseos vieron esto, siempre los fariseos, qué tremendo. ¿Por qué los fariseos siempre estaban ahí como lobos rapaces para poder atacar a Jesús, atacar a sus discípulos, ver cualquier detalle? Noten ustedes, y noté algo interesante, muchos de los fariseos hablaban cosas, repetían cosas que a veces no estaban en las escrituras. Qué tremendo. Y aquí viene uno de los errores también de mucha gente que piensa que lo sabe todo, que lo tiene todo, que tiene ahí la Biblia, pero a veces lo que dice no está basada en un escrito, está. Y miren lo que los fariseos dijeron. Cuando los fariseos vieron esto, que Jesús se sentaba con estas personas, empezaron a preguntar a los seguidores, ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Esa pregunta Esa pregunta era muy hiriente para Jesús, quizás muy hiriente también para sus discípulos, o también llena de ira para ellos, como diciendo, oye, está transformando vidas. ¿Ustedes qué están haciendo? Lo único que hacen, ustedes son especialistas en mirar los errores de los demás. Aquí está Mateo, que aceptó a Jesús, es parte de ahora de los discípulos de Cristo. Ahora ustedes quieren alejar a esta gente que necesita de Jesús en su corazón. Quizás hubo todo este pensamiento. Recuerdo y retrocedo casi 10 años atrás, no, 10 años mucho, 8 años atrás. Estaba en segundo de teología, muchachito. Vivía yo en el Sheraton. ¿Qué? ¿En el Sheraton? ¿En el hotel? No, tranquilo. Les comento un poquito. En la Universidad Peruana de Unión había dos tipos de internado, dos tipos, ¿no? El internado, se le decía internado normal y el internado económico. Qué tremendo que nos hayan hecho esa distinción, pero así se llamaba. El normal y el económico. Les comento que no encontré cuarto porque había ya muchos estudiantes que venían a poder asistir a la universidad y ya no encontré cuarto en ese internado que le decían el de los normales. Bueno, fui y busqué en el económico. Ahí nos quedamos. ¿Cómo se llamaba en ese momento? Porque ahora ya cambió, ¿no? De nombre, ¿no? Se llamaba Sheraton. No sabemos quién le habrá puesto Sheraton, pero no era Sheraton por ser 5 estrellas, sino por ser 5 esteras. Sí, de verdad era un lugar que le faltaban muchas comodidades, pero lo bueno es que teníamos dónde dormir y dónde guardar nuestras cositas y dónde ducharnos. Y dormíamos tipo cuartel, pero es ahí donde hice grandes amigos que amaban mucho al Señor. Y sabe algo, le decían el papi. El papi y la mami son los que te cuidan, son los papás ahí en el internado. Yo salí de mi casa a los 16 años para nunca más volver. No es que hasta ahorita no veo a mis padres, sino que ya desde ahí ya saqué todas mis cosas, ¿no? Y el papá, Pastor Chanducas, era una persona increíble. Nos enseñaba, claro, en la casa nos enseñaba la mamá y el papá a hacer muchas cosas, pero él nos enseñó a lavar a mano las zapatillas, cómo lavar la ropa a mano, cómo colportar, nos llevaba a colportar, conseguía un bus increíble para que muchos jóvenes vayamos a colportar desde el sábado en la noche, después de las prácticas, ir el domingo. Nos llevaba a vender productos Unión para tener recursos, para no estar ahí deambulando sin hacer nada, sino ahí buscando esto, colportaje y lo que es Productos Unión. Y sabe algo, una vez, no sé qué se le metió en la cabeza, pero en uno de los cultos de las noches, porque todos los días había culto, en la mañana y en la noche antes de descansar, él nos dijo lo siguiente: ¿saben algo? Hay un texto que dice que hay que visitar a las personas que están en la cárcel, hay que ir a las viudas, a las prostitutas. Me voy a quedar con el término prostitutas, así que vamos a ir a un lugar donde hay estas personas y ustedes van a darles un mensaje de esperanza. Ah, pero pastor, ¿quién va a ir a ese lugar? Ustedes tranquilos, están yendo conmigo, nadie le va a decir nada. Y si dicen algo, venimos con este plan.
No he pedido ninguna autorización oficial, pero vamos a ir el día de mañana a estos lugares. Y nos llevó, consiguió una combi y nos llevó ahí a Huachipa, donde había estos lugares. De verdad que muchos de nosotros nos sentíamos un poco extraños. Muchos lo tomaban a la broma, pero cuando llegamos a esos lugares encontramos mucha gente destruida. Entramos a estos antros, entramos a estos lugares donde había mucha perdición. El olor a cigarro, a droga y a gente, muchachitas, jovencitas, jóvenes, perdidos y esclavos del pecado. Fue tremendo, pero gracias a esa acción, 2 personas decidieron entregar su vida a Jesús. Ellos recibieron los estudios bíblicos. No solamente fuimos una vez, fueron 3 visitas que hicimos con el internado, el Sheraton. Yo me quedé impresionado, pero llegó una notificación, recuerdo, una notificación y una queja porque nos habían visto, dice, estudiantes de teología y del internado de Sheraton en esos lugares. Parecía que nuestro futuro era incierto, parecía que muchos de nosotros íbamos a ser mirados por muchos como personas raras. ¿Cómo estamos yendo a esos lugares? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Qué intención teníamos? Empezó a caernos piedras y dardos a muchos de nosotros. Pero el mismo sentimiento que yo sentí es lo mismo que los fariseos hacían. Dice, ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y los pecadores? Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras y por qué Jesús les dijo, vayan y averigüen, porque ellos estaban hablando piedras, estaban hablando cosas sin fundamento, estaban hablando cosas que jamás estaba escrita en la Biblia, más bien en la Biblia estaba establecido el ayudar a otros, el restaurar a otros. Acuérdense que el pueblo de Israel como nación fue colocada, instaurada para ser una luz y sal a todo el pueblo que circundaba, el pueblo de Dios. Vino a poder ser una esperanza, una ayuda, un alivio, un reformador, un restaurador. Ellos debían ser hacedores de historia, pero rompían brechas con su exclusivismo, rompían brechas con su egolatría de que todos lo sabían, pero no sabían nada, porque el Señor mismo lo desenmascaró ahí en ese texto. Así que vayan a la sinagoga, vayan a la Torá, vayan a la Mishra, vayan a encontrar ahí que en todo lo que ustedes están diciendo y la pregunta indirecta no existe. Yo he venido aquí para sentarme con los pecadores, con los que más necesitan solución. Es por eso dicen, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Y él era el médico de médicos. Y dice, yo no quiero sacrificios. Muchos de ellos se golpeaban el pecho. Y yo quiero apelar también a muchos aquí. Hay muchos quizás, y quizás yo también, y muchos aquí, que estamos escuchando este mensaje, que pensamos que estamos agradando al Señor, pero no lo estamos haciendo. El reino de Dios debe ser instaurado urgentemente. ¿Y a qué me refiero cuando digo el reino de Dios? Me refiero a reflejar el carácter de Cristo. Las otras cosas son importantes y necesarias, pero lo más primordial es levantar, instaurar el reino de Dios. Solamente así vamos a poder alcanzar decisiones que enriquecen. Va a haber grandes bendiciones y frutos que tú vas a expresar porque tienes a Cristo en mi corazón. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. No nos jactemos también de las buenas acciones que hagamos. Hagámoslo transparentemente, hagámoslo también con humildad, porque también hay mucha gente que dice, yo ayudo, yo no quiero que nadie sepa, pero al final nos estamos jactando y se jactan de que ayudan. Hermanos queridos, tengamos un corazón humilde, pero también lleno de compasión hacia los demás. Vamos a hacer un llamado en esta tarde. Apreciado joven, apreciado adolescente, yo sé que no es fácil poder abrir la Biblia y poder entenderla a su plenitud, pero Dios te está llamando hoy a que tú te acerques a su palabra, a que tú hoy aceptes lo que Él ha escrito, porque todo lo que está escrito tiene un fundamento claro que va a transformar tu vida y tu corazón. El llamado que Dios te hace hoy no lo debes rechazar.
No rechaces la luz. Deja el mundo atrás. Dios no va a desistir jamás. Quizá muchos de nosotros postergamos al Señor. Hoy no posterguemos al Señor. Miremos cómo Leví Mateo, con estos ojos quizás destruidos, con emociones rotas, pero mirando a Jesús, todo esto se puede reconstruir. Mucha gente puede decir que, que la vida cristiana o que la confianza es como un vaso, ¿no? Un vaso de cerámica que una vez que se rompe, nunca más se puede reconstruir. Pero ¿sabe algo? Dios sí es el único que puede reconstruir sin dejar marcas, sin dejar algo incompleto, ese barro, ese jarrón de cerámica, que quizás somos tú y yo. Te invito a poder tomar decisiones que enriquecen, así como lo hizo Mateo, así como lo hizo muchos personajes en la Biblia, lo hicieron los grandes héroes de la fe, que antes de que estén en ese escalón de los héroes de la fe, tuvieron también sus luchas y sus problemas. Acuérdate que Dios te ve, perdón, Dios no te ve como tú te ves, Dios no te ve como la sociedad te ve, Dios no te ve como tu pasado te ve, Dios te ve como lo que podrías llegar a ser si es que te tomas hoy de su mano, y abres tu corazón y eres receptivo a su palabra, oye su voz y cumple sus mandamientos y estatutos en tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga. Como dice el texto bíblico aquí, los sanos no necesitan médico y los enfermos sí. Dice, yo no quiero sacrificio, sino que ustedes tengan compasión. Tengan compasión. Así que hoy vamos a salir con ese corazón compasivo, pero también teniendo decisiones que van a restaurar, decisiones que van a enriquecer mi corazón. Acuérdate que hay cosas que no son negociables en la vida. No negocies tu vida por un trabajo. No negocies tus estudios. No negocies a Dios por los estudios. No negocies tu vida, tu cuerpo, tus planes extraordinarios por un plato de lentejas. Apuesta hoy por Cristo. Él te está llamando y Él tiene lo mejor para ti hoy. No tomes una decisión, ahí está. No tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Que Dios te guarde y te bendiga. Así que sigamos adelante tomando decisiones al lado de Cristo, porque Él es tu límite. Dios es nuestro límite. Y porque Él nos ama, siempre quiere estar dispuesto a estar conectado con nosotros. Es por eso que Él instituyó un santuario en el Antiguo Testamento, porque Él quiso habitar siempre en medio de nosotros. Vamos a hacer una oración, apreciado joven, apreciado hermano, para poder hacer este compromiso con el Señor, tomar decisiones que enriquezcan mi vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Muchísimas gracias también por el ejemplo de Mateo. Mateo fue un personaje muy importante dentro de la sociedad. Fue una persona que tenía todas las comodidades y lujos que podía haber, aunque negociaba sus principios, Señor, pero era una persona que tenía un corazón destruido. Pero llegaste tú, Señor, en el momento exacto y preciso, en el tiempo correspondiente y sanaste su corazón. Le diste una congruencia a su vida. Hoy también, en tu nombre, Padre Santo, rogamos que puedas transformar nuestra vida, puedas transformar nuestro mal carácter, puedas transformar nuestras malas inclinaciones, anhelos, sueños. Quizás nuestros sueños están en cosas temporales. No, Señor, queremos tener el reino de Dios en nuestra vida, priorizarte a ti por sobre todas las cosas. Y como dice tu palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os vendrán por añadidura. Bendice a nuestros jóvenes de la Iglesia de Canadá, que ellos puedan siempre tomar decisiones para vida eterna, no decisiones temporales. Todo esto es pasajero. Tú más te glorías en las victorias que en las derrotas. Y hoy te necesitamos más que nunca. Señor bendito, también te rogamos una oración especial por esta semana de Semana Santa. Rogamos también que puedas ungir poderosamente y rogamos un doble bautismo de tu Santo Espíritu por nuestros evangelistas y predicadores que también, Señor, se unen en la predicación de tu palabra y así nuestra iglesia va creciendo y hace sinergia y todo, Señor, para que tú vengas pronto, Señor.
y todo se acabe. Todo se acabe, todo dolor, todo desánimo, todo quebranto, todo dolor, toda pérdida. Y nuevamente nos reunamos juntos como familia allá en el cielo. Señor, nos entregamos a ti. Gracias porque tú respondes y escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Una feliz semana para todos. Que Dios me los bendiga. Le agradecemos.